Hoy vamos a continuar viendo el material de la parte de estática de fluidos que habíamos comenzado, que habíamos visto en la clase de ayer. En estática de fluidos tenemos dos principios básicos que son la ley de Pascal, que también le dicen el principio de Pascal, y el principio de Arquímedes. Vamos a ver primero el principio de Pascal. Aquí en la pizarra tenemos el enunciado de este principio. Vamos a leerlo. El principio de Pascal lo que dice es que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite en forma íntegra a todas las partes de él y a las paredes del recipiente. A las paredes del recipiente que contiene ese fluido, ¿verdad? Cabe agregar que la ley de Pascal sirve tanto para líquidos como para gases. El ejemplo con el que vamos a explicar hoy la ley de Pascal es suponiendo que tenemos un líquido que es incompresible y cuya densidad es constante. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene la ley de Pascal? La ley de Pascal se utiliza mucho en los sistemas hidráulicos, todo lo que tiene que ver con mecanismos en donde se necesita eliminar la fricción, ¿verdad? Por ejemplo, las plataformas que tienen en las gasolineras para levantar los automóviles, ¿verdad? O la llamada gata que utilizamos en la casa para levantar el carro y cambiar una llanta, ¿verdad? Esos dispositivos son hidráulicos, ¿verdad? Y hacen uso del principio de Pascal. Bueno, dice la presión aplicada a un fluido, que puede ser un gas o un líquido, que está encerrado. Dice, se transmite en forma íntegra, es decir, de forma igual, ¿verdad? A todas las partes de él, ¿verdad? A todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, vamos a imaginar en el dibujo que tenemos de este lado, que tenemos el modelo que comentamos en la clase pasada, que es un cilindro que tiene en la parte superior un émbolo móvil, o que también se le llama un pistón de baja fricción, el cual puede bajar o subir, ¿verdad? En este caso queremos que baje debido a una fuerza externa que se aplica desde afuera, ¿verdad? Puede ser nuestra mano, ¿verdad? O algún dispositivo que haga que el pistón baje. Bueno, entonces las paredes de ese recipiente están libres de fricción, de manera de que el émbolo o ese pistón puede bajar y subir. Ahora, recordemos que el ejemplo que vamos a ver es con un líquido. Por eso fue que puse aquí que se trata de un líquido incompresible. El caso más común, el agua. Y el agua tiene una densidad constante, que ya sabemos que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, entonces en ese recipiente vamos a ubicar un punto Q o un punto P, como usted le quiera llamar. No use la P para no confundirlo con la P de presión. Entonces puse un punto arbitrario. Es un punto que está en el fluido, en el interior, ¿verdad? A una profundidad H, que era lo que habíamos dicho, que se trataba de una altura o de una profundidad. Y queremos ver el efecto del cambio de la presión en ese punto Q para comprobar lo que dice el principio de Pascal. Entonces, se aplica una fuerza externa que intenta hacer que el pistón descienda. Sin embargo, recuerden que el agua es un fluido incompresible, entonces ese pistón va a tener dificultad para poder bajar. Sin embargo, en el momento en que se aplica la fuerza de forma externa, aparece una presión que le vamos a llamar una presión externa en esta parte en la parte del émbolo, digamos, inmediatamente por debajo. Recuerden que tenemos dos formas de calcular la presión, ¿verdad? Fuerza entre área o presión atmosférica más ρ por G por H. Entonces, en este caso, estamos combinando ambas cosas, ¿verdad? Es decir, el hecho de que se aplique una fuerza externa de forma perpendicular, recuerden que el componente tiene que ser perpendicular, en una sección transversal, que en este caso posiblemente sea circular, porque es la tapa del pistón o el émbolo como tal, pues entonces implica que también hay una
va a aparecer una presión externa inmediatamente en la parte inferior de ese émbolo. Pues bien, ese fluido va a intentar comprimirse. Entonces, si vemos lo que dice el principio de Pascal, pues lo que va a pasar es que va a ocurrir un cambio en la presión externa conforme se aplique más fuerza o cuando aumente la magnitud de esa fuerza. Necesariamente tiene que haber un delta P. Recuerden lo que dijimos, P es igual a F entre A, pero delta P implica delta F entre A. Entonces, si aumentamos la magnitud de la fuerza, pues entonces implica que hay un cambio de presión. Y en este caso va a ser un cambio en la presión externa. Ahora bien, si utilizamos la ecuación que ya conocemos, la ecuación que depende de la altura, diríamos que la presión en el punto Q, en este punto de aquí, que está a una profundidad h o a una distancia h del émbolo, esa presión en ese punto es la presión externa, no la atmosférica, porque vean que en este caso el fluido está encerrado. En este caso es la presión externa que aparece en la parte inferior del émbolo, más el ρ por G por H. En este caso el ρ, nuevamente, es el ρ del agua, por G, que es la aceleración de la gravedad de caída libre, y la H, que es la distancia donde está ese punto imaginario que hemos escogido en el fluido, ¿verdad? Recuerden que no es un objeto que está ahí, sino es un punto, ¿verdad? Que pusimos ahí para establecer un nivel de referencia con respecto al cual poder medir la presión. Entonces, nuevamente, en el punto Q no es que hay un objeto, es un punto arbitrario, imaginario, que localizamos donde sabemos que hay fluido y que está a una altura H. Y entonces la presión en Q es la presión externa más ρ por G por H. Ok. Dice que se produce un cambio en la presión externa. Lo que dijimos ahora, si la magnitud de la fuerza externa, la que se está aplicando sobre el émbolo, comienza a aumentar para intentar hacer que el pistón descienda, pues entonces ahí estamos viendo este efecto de transmisión, que dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite de forma íntegra. Entonces, un aumento en esa fuerza externa, en la magnitud de esa fuerza, implica que va a haber un aumento en la presión externa. Por lo tanto, a esta ecuación, yo lo que hago es que le aplico el cambio en ambos lados de la ecuación. Entonces, utilizo el triángulo, ¿verdad? Lo que ya sabemos que es cambio de o variación de, ¿verdad? Entonces, cambio en la presión que experimenta el punto Q tiene que ser igual al cambio en estos dos términos que están aquí. Presión externa más ρ por G por H. Ahora le aplicamos el cambio, es una suma, entonces sería el cambio de la suma es la suma de los cambios, es decir, le aplicamos el cambio a cada una y nos queda cambio de la presión externa más ρ por G por el delta ρ. Entonces vean que la G es una constante, es 9.8 y la altura es fija. Bueno, la altura podría cambiar. En este momento tenemos un valor dado que podría ser otro, es decir, este punto Q puede estar más abajo o puede estar más arriba. O sea que H podría cambiar. Sin embargo, vean que al ser un líquido, suponemos que es incompresible y que la densidad es constante. Entonces, cuando le queremos aplicar el delta, el cambio, a una cantidad que es constante, pues eso nos va a dar 0. Pues por eso yo aquí digo que el delta ρ es 0. Y al ser 0, desaparece este término y solamente me queda que el cambio en Q tiene que ser igual al cambio experimentado en la presión externa. Y ya esta igualdad nos está, de alguna manera, fundamentando el enunciado del principio de Pascal. Es decir, nos está diciendo, sí, es una forma, esta igualdad es una forma de corroborar que el principio de Pascal, tal y como está enunciado ahí, es correcto. Ok, más o menos esta es digamos que una deducción de la validez del principio de Pascal. Vamos a ver un ejemplo más concreto, que era el que les mencionaba del caso de estas plataformas que utilizan en los talleres, ¿verdad? O en las gasolineras para levantar
los automóviles. Entonces voy a hacer un dibujo y en ese dibujo vamos nuevamente a aplicar el principio de Pascal haciendo uso de este enunciado. Entonces, de esta primera parte que comentamos ahora, observen que cambiar la presión en cualquier punto del líquido, ¿verdad? En esa figura que teníamos ahí, equivale simplemente a modificar la presión aplicada externamente. Y por eso esos deltas, delta P externo es igual al delta en el punto Q arbitrario que se escoge. Bueno, vamos a ver una aplicación, les decía, que es el caso de la prensa hidráulica. La prensa hidráulica. La prensa hidráulica se trata de un dispositivo que tiene esta forma. Entonces, de este lado hay un émbolo que tiene una sección transversal A2 que puede subir y bajar, y de este lado también hay otro émbolo que también puede subir y bajar y tiene una sección transversal A1. Claramente hice el dibujo a propósito así, pues para que veamos que la sección transversal 2 es mucho mayor que A1. Entonces A2 aquí va a ser mayor que A1. Entonces A2 es la plataforma o el mecanismo que está en la plataforma que levanta el carro. Y A1 es la sección por donde se aplica la fuerza para levantar el carro. Entonces, este es el interior del que habla el principio de Pascal, y ese interior que está completamente sellado, no tiene fugas, puede ser que tenga aceite, ¿verdad? Que es un líquido incompresible, o puede ser que tenga aire comprimido, como por ejemplo en el caso de un compresor, ¿verdad? Es decir, en este caso el principio de Pascal funciona para fluidos en general, ya sean líquidos, ¿verdad? Como los aceites o, por ejemplo, un gas. Ok, entonces en la sección transversal A2 vamos a dibujar un carrito, que es, nos imaginamos que es el carro que está sobre la plataforma, perdón, que van a levantarla para revisar el carro ahí por debajo, ¿verdad? Entonces, de este lado se aplica una fuerza. De este lado se aplica una fuerza F1. Recuerden que en todo este espacio, en todo este volumen, se encuentra el fluido. Y del lado de la sección transversal A2, pues tenemos un carro de masa M que tiene un peso mg. Y debemos aplicar una fuerza F2 en la sección transversal A2 para equilibrarla y levantar el carro. Entonces, de este lado se aplica una fuerza F2. Ok, bueno, pues resulta que aquí las presiones en la entrada y la salida tienen que ser iguales cuando el carro se encuentra en estado de equilibrio. Es decir, cuando la fuerza F2 iguala a mg. Entonces, si yo escojo nuevamente una línea arbitraria, un nivel de referencia, todos los puntos que estén sobre ese nivel de referencia, por ejemplo, el punto A, el B, el C, el D, todos esos puntos tienen la misma presión. O sea que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto D, y así para los otros dos, o para cualquier punto imaginario
que escojamos esté sobre esa línea de referencia. Entonces, una forma más rápida de decirlo es que la presión de entrada tiene que ser igual a la presión de salida. Y aplicando el principio de Arquímedes, voy a escribirlo por aquí. Vamos a decir que la P de entrada tiene que ser igual a la presión de salida. Por lo tanto, ya dijimos que la presión es fuerza entre área, ¿verdad? Cuando se aplica la fuerza externa, produce un cambio en la magnitud de la presión externa, y entonces el principio de Pascal lo que dice es que F entre A aplicado de este lado, es decir, F1 entre A1, tiene que ser igual a F2 entre A2. Y eso que está ahí en ese recuadro es el resultado más conocido del principio de Pascal para efectos de resolver algún ejercicio relacionado con este tema. Entonces, esas A que están ahí, nuevamente son las secciones transversales, son las áreas de los pistones, ¿verdad? Del pistón pequeño, A1 y el A2. Por lo general son circulares, entonces aquí pues es necesario recordar que el área de un círculo, el área del círculo es pi r cuadrado, o también es pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, el principio de Pascal pues, nos permite resolver problemas de este tipo, ¿verdad? De mecanismos hidráulicos, como por ejemplo las plataformas que levantan automóviles o cualquier otro dispositivo en donde haya un fluido encerrado y se aplique una fuerza y haya un agente externo, una fuerza externa que intente comprimir ese fluido, ya sea un líquido o un gas. Bueno, ¿qué importancia tiene la ley de Pascal, el principio de Pascal? La importancia que tiene es que ha servido, por ejemplo, en sistemas de transporte. Esos barcos gigantescos o, por ejemplo, los camiones, todo lo que es la dirección hidráulica utiliza el principio de Pascal, de manera de que elimina la fricción o el roce entre las diferentes piezas en el motor o en el mecanismo de guía. Entonces es muy fácil hoy en día manejar un transatlántico, ¿verdad? Se puede guiar con un dedo, porque el timón, ¿verdad? El timón que está en el cuarto de mando de los barcos está conectado, ¿verdad? A todo un engranaje que utiliza el principio de Pascal, de manera que se elimina la fricción y es muy fácil, es decir, es muy fácil girar el barco, hacer lo que gire o que cambie de dirección, ¿verdad? Igual un camión de estos, un tráiler de estos de carga, es decir, la guía, ¿verdad? La manivela que llama uno, está conectada también a un mecanismo hidráulico y eso permite eliminar fricción. También hay dispositivos médicos, ¿verdad? Que se utilizan, por ejemplo, en cirugía o en odontología, que también utilizan el principio de Pascal, ¿verdad? Hacen uso del aire comprimido para mejorar la eficiencia de algún martillo o de algún taladro o de algún mecanismo que necesiten, ¿verdad? Como cualquier mecanismo en donde se quiera eliminar la fricción en general. Y lo hace mucho más operativo, más eficiente. Bueno, terminando aquí la idea del principio de Pascal, esta ecuación que escribí de último, también la podemos poner así. También la podríamos escribir así. F1 entre el área A1, que sería pi por R1 cuadrado, es igual a F2. ¿Pero qué sería F2? En el caso de la plataforma sería el peso, ¿verdad? Sería el peso, porque vean que aquí el peso equilibra a F2. Entonces yo puedo cambiar F2 por mg. Entonces puedo poner m por g entre pi R2 cuadrado, en donde R1 y R2
son los radios respectivamente de la sección transversal 1 y de la 2, o los diámetros, ¿verdad? Lo que usted tenga, lo que le den como un dato, ¿verdad? Entonces, vean que el pi se puede cancelar y entonces nos queda una relación en donde podríamos calcular la F1, que es R1 entre R2 cuadrado multiplicado por M por E. Y ahí tengo una fórmula para calcular el radio, perdón, la fuerza que hay que aplicar de este lado para poder levantar el carro en la plataforma en donde está. Bueno, este es un ejemplo del principio de Pascal. En realidad, el principio de Pascal, aunque viene de la ecuación fundamental de la estática, que aquí yo no la mencioné porque es una ecuación diferencial y no es de interés para el curso de biólogos, pero realmente el principio de Pascal no es un principio independiente, ¿verdad? Es decir, no es un principio completamente fundamental como sí lo es el principio de Arquímedes, que es el que vamos a ver ahora después. Realmente lo que se llama el principio de Pascal es un resumen de varios resultados que se han observado experimentalmente y que pueden ser deducidos de esa ecuación que les comento, de la ecuación fundamental de la hidrostática, pero que esa ecuación nuevamente no está en el capítulo ni va a ser objeto de evaluación en el curso. Bueno, vamos ahora a pasar al principio de Arquímedes, que es el que nos interesa. Se me olvidaba antes de pasar al principio de Arquímedes, vean que cuando los pistones se comprimen en este modelo, lo que yo tengo realmente son cilindros, ¿verdad? Con porciones con volumen cilíndrico. ¿Dónde es eso? Bueno, aquí. Vean que aquí yo tengo un cilindro. Yo saco esto, realmente lo que tengo es un volumen. El volumen de un cilindro de fluido. Y de este lado, igual. Aquí yo tendría un cilindro de fluido. Entonces recuerden que el volumen de un cilindro, es el área de la base por la altura. Entonces, el área de la base es A y la altura es H. O lo que se conoce como otra forma de escribirlo es decir que el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por H. Ok, ¿por qué estamos comentando eso? Bueno, por algunas situaciones en donde en algún problema le dice que calcule, por ejemplo, la altura de la columna de aire o de fluido que se modifica, ¿verdad?, cuando se aplica esa fuerza. Entonces vamos a ver eso antes de entrar al principio de Arquímedes. Esto que estamos hablando continúa siendo el principio de Pascal, un resultado deducido del principio de Pascal. Entonces, como ya dijimos, como se trata de un fluido incompresible, resulta que el volumen se supone que debería ser constante, ¿verdad? Si es aceite o si es, por ejemplo, agua. Entonces, en este caso, para líquidos, ¿verdad? Estamos hablando de líquidos, se cumple lo siguiente. En el caso de esas dos secciones cilíndricas, el volumen sería igual a la altura, H inicial, por el A inicial. En este caso le podemos llamar H1 por A1 es igual a H2 por A2. Entonces, nuevamente, tengo esta disposición, esta figura, y entonces aquí están los émbolos, y tengo un volumen, ¿verdad? Una porción cilíndrica que tiene altura H1, área de la base A1,
Y de este lado tengo una porción cilíndrica también, que tiene altura H2, área de la base A2. Entonces, si son líquidos, si es un líquido, al ser incompresible, que su densidad es constante, pues se supone que el volumen en ambos lados de esas columnas, cuando se aplique esa fuerza externa, esos volúmenes tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque lo que desciende por aquí, cuando el nivel desciende aquí, sube por aquí, ¿verdad? Entonces solamente aquí tenemos tal vez un cilindro más alto con un área más pequeña, y allá tenemos un cilindro menos alto, ¿verdad? Con una área más grande. Pero en ambos casos el volumen tiene que ser el mismo, porque una fuerza externa aplicada por aquí lo que produce es ese cambio en la presión que dice Pascal, y lo que hace es que eleva el nivel del fluido de este lado, del lado derecho. Bueno, entonces ese resultado pues a mí me interesa porque ya de aquí vemos que hay un cociente entre las alturas. H1 entre H2, si paso este H2 para acá, es A2 entre A1. Y vean que aquí en esta ecuación, si lo ven, los subíndices están cruzados. Es decir, el 2 está arriba en el área y aquí está abajo. Y similarmente para el subíndice 1. Eso quiere decir que hay una relación inversamente proporcional entre la sección transversal y la altura de esa columna de fluido. Bueno, ese es un resultado que nos va a servir para, si aparece por ahí algún problema dentro de los recomendados, que le dice que calcule altura de la columna o que calcule el volumen de una columna de líquido, etc. Bueno, el otro resultado de Pascal está relacionado con el trabajo. Ya vimos cómo se calcula el trabajo, ¿verdad? En el tema anterior, el trabajo mecánico es el producto de la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? Bueno, resulta que aquí también se puede aplicar haciendo uso de la ley de Pascal. Y aquí lo que vamos a decir es que la fuerza 1 por el H1 es igual a la fuerza 2 por el H2. Y eso, en términos del principio de Pascal, lo que decimos es que en el principio de Pascal, cuando se aplica, no hay ganancia ni pérdida de energía. No hay ganancia ni pérdida de energía. Entonces, el trabajo efectuado por la fuerza externa sobre el pistón más pequeño, ¿verdad? El del lado izquierdo, es igual al que realiza el fluido en el pistón más grande, ¿verdad? Ese es un resultado experimental, ¿verdad? Deducido de la ley de Pascal. Entonces, levantar una carga grande implica perder la capacidad de desplazarlo más lejos. Entonces, entre más pequeña es la carga, más lo puede desplazar, ¿verdad? Entre más grande es, menos lo mueve. Es un resultado intuitivo, ¿verdad? Ya lo podríamos decir sin necesidad de tener, sin necesidad de conocer la ley de Pascal, ¿verdad? Pero ya el principio de Pascal, pues se lo confirma, ¿verdad? Bueno, ahora sí, esto es lo que me faltaba de ver, lo que me quedaba de ver de la ley de Pascal. Vamos a entrar al principio fundamental de la estática de fluidos, que para mí es el tema más importante, quizás del curso, que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes sí podemos decir que se trata de un principio fundamental de la estática de fluidos. Es completamente dependiente, es autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a enunciar el principio de Arquímedes. Ya quizás ustedes lo han escuchado, ¿verdad? La historia, Arquímedes se estaba bañando y entonces se le ocurrió la idea
la idea que lleva al principio de Arquímedes, ¿verdad? Y pues la historia dice que salió corriendo desnudo por las calles de Grecia diciendo Eureka. Esa palabra en griego lo que quiere decir es que lo he conseguido o lo he descubierto o lo he encontrado. Por supuesto es una historia, no se tiene veracidad de que haya sido así, pero lo que quiere mostrar es el ingenio, ¿verdad? La grandeza del pensamiento de Arquímedes, ¿verdad? Vamos a poner un enunciado. Hay varias formas de enunciar el principio de Arquímedes, pero vamos a poner un enunciado y con este es que vamos a tratar de deducir las ecuaciones que vamos a necesitar. Entonces, el principio de Arquímedes está relacionado con la flotación de los objetos. Lo que dice es lo siguiente: la magnitud de la fuerza de flotación, la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Ese es el famoso principio de Arquímedes, con el cual se puede resolver una cantidad enorme de problemas relacionados con la flotación y con la estabilidad de los cuerpos que están sobre un fluido. Vamos a leerlo nuevamente para tratar de sacar información de este principio. Dice que la magnitud de la fuerza de flotación. Ok, hay varias cosas importantes. La fuerza de flotación es la fuerza que aparece cuando usted coloca un cuerpo sobre un fluido. Por ejemplo, cuando usted tiene un vaso plástico y lo pone en una palangana o en una pila, ¿verdad? Que llama uno con agua. Pues el vaso plástico tiene una densidad mucho menor que la del agua y por lo tanto flota. Sin embargo, si usted suelta una piedra en un estanque o en un recipiente con agua, pues va a observar que la piedra se hunde. Ahí podemos decir que básicamente se debe a la densidad, ¿verdad? Si el objeto es más denso que el propio líquido, pues se hunde. Y si no lo es, entonces está flotando, como es el caso de un vaso plástico. O una bolita de esas de ping-pong, que están huecas por dentro, ¿verdad? Que lo que tienen es aire. Bueno, entonces le dice la magnitud de esa fuerza de flotación. Es la fuerza que aparece cuando usted coloca un cuerpo en un fluido. Recuerde que un fluido puede ser agua, o sea, un líquido, o puede ser un gas, como por ejemplo el aire. Entonces puede ser una bola de esas que usted tira en una piscina, el fluido es agua, o puede ser un globo, de esos que venden en el mercado para los chiquitos, ¿verdad? En este caso, si el chiquito suelta el globo, asciende, y entonces hay una fuerza de flotación que la provee, en este caso, el aire. ¿De acuerdo? Entonces, vean que esa fuerza es una fuerza específica, la fuerza que se llama de flotación, o también le dicen de empuje, ¿verdad? Es la que aparece cuando usted coloca algo en contacto con fluido. Entonces dice que esa fuerza sobre un objeto es igual al peso del fluido que desplaza el objeto. O sea, que esa fuerza de flotación en magnitud, ¿verdad?, tiene que ser igual al peso del fluido que estaba presente antes de que usted colocara el cuerpo ahí. Es decir, el peso del fluido que desplazó el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, a la fuerza de flotación, para irlo poniendo en términos de una ecuación, a la fuerza de flotación se le suele llamar como FB
o B mayúscula. Entonces B es la fuerza de flotación. Y el W es el peso. ¿El peso de qué? ¿Del objeto? No, el peso del fluido que desplaza el objeto. Entonces, cuidado, no vayan a confundir esas dos cosas. Sin embargo, el peso para cualquiera de ellas es M por G. ¿Ok? El libro, viéndolo aquí en la página 249, el libro utiliza el símbolo F sub B para referirse a la fuerza de flotación. Entonces, la B que yo utilizo aquí, el libro le llama FB. Y a esa fuerza se le llama flotación, como lo puse aquí, o también se le dice el empuje. Entonces, habrá notado usted que si está en una piscina, dentro de una piscina, con agua, pues es más fácil levantar a un compañero o una compañera, es más fácil alzarlo dentro de la piscina que fuera de la piscina, ¿verdad? ¿Por qué es más fácil? Bueno, porque el fluido provee parte de la fuerza que usted necesita aplicar para poder levantar a esa persona. Ok, entonces ya estamos listos para escribir o para poner el principio de Arquímedes en términos de una ecuación, que es como necesitamos tenerla para poder resolver los problemas de este principio. Entonces, si atendemos al enunciado nuevamente, lo que dice es que en magnitud, únicamente en magnitud, el empuje tiene que ser igual aquí, al peso del fluido desplazado. Y eso es muy sencillo de escribir. Lo que le está diciendo Arquímedes es que FB tiene que ser igual a mg. Así de sencillo. Solamente que, recuerden lo que dijimos, ese peso no es el peso del objeto, es el peso del fluido que desplaza el objeto cuando usted lo coloca en ese fluido. Entonces, para no hacer los enredos, lo que yo siempre hago es que a la M le pongo una FD, para recordar que se trata de la masa del fluido desplazado. Si usted no lo necesita, pues no tiene que ponérselo, pero al principio ayuda, ¿verdad? Porque hay problemas en donde necesitamos distinguir ambas cosas, el peso del objeto y el peso del fluido que desplaza el objeto. Recuerden, no son iguales. Ok, entonces yo aquí le pongo la masa del fluido desplazado. Y de lo que sabemos que densidad es el cociente de la masa entre el volumen, de tal manera de que yo puedo escribir que densidad es masa entre V y despejo la M. Entonces, la masa del fluido desplazado tiene que ser igual a la densidad del fluido que desplaza por el volumen desplazado. Entonces, vean la notación que estamos usando, ¿verdad? En Arquímedes es muy importante distinguir eso, porque si no, el problema se le puede complicar, siendo algo sencillo. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo lo cambié. Entonces ahora, el principio de Arquímedes yo lo puedo poner como que la fuerza de empuje, ¿verdad? Tiene que ser igual al ρ del fluido desplazado por G por el volumen desplazado. Entonces, es un poco incómodo estar escribiendo estas cosas así, pero por lo menos a mí me ayuda a la hora de resolver el problema, porque identifico qué es cada cosa. Ok, entonces vean que el principio de Arquímedes tiene, digamos que una doble connotación. Lo que es la fuerza de empuje, ¿verdad? Que es el ρ del fluido que desplaza, puede ser un líquido, puede ser aire, en este caso puede ser agua o puede ser aire, la G, que es la aceleración de la gravedad, y el volumen desplazado. Y eso, a su vez, también es igual al peso del fluido desplazado. Eso también es igual al W del fluido desplazado. Entonces, vean que ya puesto en su forma completa, tendríamos que considerar esta igualdad a la hora de resolver un problema
con el principio de Arquímedes. Bueno, vamos a hacer un dibujo ahora para identificar esas fuerzas de las que hemos estado hablando, porque hasta el momento solo hemos mencionado las magnitudes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un cuerpo que está puesto sobre un fluido, tenemos dos posibilidades. Una es que el cuerpo esté completamente sumergido y la otra es que el cuerpo esté flotando, o sea, que lo esté parcialmente. Entonces, si este es el nivel de un fluido, ya dijimos que le ponemos un triangulito para referirnos o para simbolizar de que es un líquido que está en reposo, es decir, que no hay turbulencia, ¿verdad? Si colocamos un objeto que flote, pues vean que una vez que se coloca en ese fluido, que por ejemplo puede ser agua, aparecen dos fuerzas enseguida, que son el empuje, la fuerza de la que hablamos, ¿verdad? Que actúa hacia arriba. Y a esa la llamamos FB. Y una fuerza que actúa hacia abajo, que en este caso es el peso. ¿Ahí cuál estoy poniendo? Estoy poniendo el peso del cuerpo. Me estoy refiriendo al peso del cuerpo, no al peso del fluido desplazado. Pero no importa, porque aquí lo que estamos mostrando son los vectores, ¿verdad? Ya para efectos de hacer un cálculo, de resolver un problema, pues ya sabemos que ese peso no es el mismo que el peso del fluido desplazado. Ahora bien, en estos problemas de Arquímedes, vean que el cuerpo no se está moviendo, ¿verdad? Es decir, usted coloca un objeto en un fluido y él puede estar flotando y más o menos podemos decir que está en reposo. Entonces, si está en reposo, vamos a suponer que la suma de fuerzas en Y, utilizando la primera ley de Newton, es el empuje, que es positivo porque está apuntando hacia arriba, menos el peso, que es negativo porque como vector está apuntando en la dirección del eje Y negativo. Y esa suma tiene que ser igual a 0, porque suponemos que el cuerpo no está oscilando ni se está moviendo, sino que simplemente se colocó sobre el fluido y está de forma estática puesto ahí. Lo mismo ocurriría si estuviera bajo el fluido, es decir, si estuviera completamente sumergido. Pero entonces vean la diferencia. Si yo lo tengo parcialmente sumergido, lo que yo necesito conocer es, lo que me interesa es la porción que está por debajo del fluido. ¿Qué me interesa conocer? Bueno, el porcentaje del volumen que está por debajo. Porque vean que si es una caja, no todo el volumen está por debajo, sino que es cierto porcentaje de ese volumen que le tendrían que dar la información, ¿verdad? Le tendrían que decir algún dato que lo oriente y que le diga, bueno, por debajo del fluido, del nivel del agua, se encuentra, qué sé yo, el 30% de la caja. ¿De acuerdo? Bueno, y la otra cosa es que ese fluido que se desplazó de ahí, el fluido que ocupaba ese volumen, necesitamos conocer su masa para calcular el peso del fluido desplazado. Entonces vean que Arquímedes tiene, es decir, conceptualmente es más profundo que Pascal, ¿verdad? Es decir, hay que tener cuidado a la hora de distinguir el problema que le vayan a poner, ¿verdad? Primero identificar si el cuerpo está sumergido completamente y la otra cosa es si está flotando, ¿verdad? Entonces, yo tengo un resumen que se los voy a dar ahora, que es en los dos casos que vamos a tener siempre. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, como en este caso, o si está completamente sumergido. Entonces, para cada caso voy a poner ahora las ecuaciones, como para hacernos un resumen, y cuando usted lea un problema de Arquímedes, que sepa en qué situación se encuentra.
Bueno, en general, para un cuerpo que yo tengo en un fluido, siempre voy a necesitar el peso, mg, y la fuerza de empuje, FB. Y si conozco las dimensiones del cuerpo, por ejemplo, que es un cuerpo que tiene una caja de altura h, que no sabemos si es cúbica o si es un paralelepípedo, pero nos tiene que dar información de las dimensiones del cuerpo. Pero en general podemos decir que la fuerza de empuje va a ser la presión en el fondo menos la presión en la parte superior multiplicado por el área. ¿De dónde sale este resultado? Desde el que habíamos visto en la clase anterior, de que presión es fuerza entre área. Y entonces lo que estoy haciendo aquí es despejando la fuerza y escribiéndola como un cambio de presión por el área. Entonces, aquí yo necesito conocer la presión en la parte superior, ¿verdad? En la parte superior me refiero específicamente en la tapa de arriba, aquí arriba, y necesito conocer la presión en la parte inferior, es decir, en la cara de abajo, en la parte en el fondo. O si quieren ponerle en la parte inferior. Entonces, la diferencia de esas presiones multiplicada por el área de la cara, eso me da la fuerza de empuje. Bueno, y esa fuerza de empuje es igual a lo que dijimos anteriormente. Es igual al rho del fluido por G por el volumen desplazado. Hasta ahí todo está muy bien. Es decir, podríamos calcular la fuerza de empuje por ahí. El problema es que en los problemas de Arquímedes, pocas veces o casi nunca se conocen esas presiones arriba y abajo. Es decir, si usted tiene forma de calcularlas, perfecto. Pero si no, tiene que recurrir obligadamente a irse por aquí. Rho del fluido por G por el volumen desplazado. Y eso es igual al peso. Entonces, vamos a ver ahora lo que les decía, dos casos, digamos, que son los que más nos sirven para resolver esos problemas, ¿verdad? El caso cuando está totalmente sumergido y el caso cuando está flotando. Entonces, vamos a ver el caso 1. El caso 1 se refiere a cuando está totalmente sumergido. Entonces, yo le llamé así mismo, caso 1. El caso 1 es el objeto totalmente sumergido. O sea que este es el nivel del agua y el cuerpo está aquí. Podría ser que esté sujeto al piso, ¿verdad? Podría ser que tenga un resorte también, o una constante K. ¿Verdad? Imagínese un tapón de corcho de una botella de vino, ¿verdad? Si usted lo intenta meter en el fondo de un recipiente, él inmediatamente sale, ¿verdad? Porque es mucho menos denso que el agua. Sin embargo, si usted lo amarra a un resorte en el piso del fondo del recipiente, él lo que va a hacer es que estira el resorte, una distancia X, como el problema que vimos en energía, ¿verdad? Almacena una energía de un medio de kx cuadrado. Y hay una fuerza, que es la ley de Hooke, que es menos k por x. Bueno, ese sería un ejemplo de un cuerpo que está completamente sumergido, ¿verdad? Algo que sea menos denso, por ejemplo, y que esté atado, ¿verdad?, a una cuerda o a un resorte. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta algunas suposiciones para resolver el problema. Lo primero es que el volumen desplazado va a ser igual al volumen del objeto. Y eso es obvio, ¿verdad? Eso se ve inmediatamente. Pero hay que tenerlo presente a la
la hora de resolver el problema. Bueno, y la fuerza de empuje, FB, va a ser igual a ρ del fluido por G por el volumen del objeto. O por el volumen desplazado, ¿verdad? Porque son lo mismo. Y el peso, el W, ojo que esa W no es trabajo, ¿verdad? Es peso. Esa W, que va a ser igual a mg, va a ser entonces ahora el ρ de quién? ¿El fluido? No, el ρ del objeto. Porque vean que es el peso del objeto. Entonces, el ρ del objeto por G por el volumen del objeto. Y ahora lo que nos falta, el otro resultado, es que podemos hacer siempre una suma de fuerzas. ¿Por qué podemos hacer una suma de fuerzas? Bueno, porque el cuerpo está se supone en reposo, en equilibrio estático. Entonces, cuando hacemos una suma de fuerzas en Y, pues entonces lo que voy a tener es que eso es la fuerza neta. Recuerden que la fuerza neta es la sumatoria de fuerzas, y eso es igual a la fuerza de empuje menos el peso, y eso es igual a 0. Entonces, estos cuatro resultados necesitamos tenerlos presentes a la hora de aplicar el principio de Arquímedes al caso de un objeto que está completamente sumergido. Por supuesto, va a cambiar, ¿verdad? El problema depende de los datos que le dé y de la situación en particular, pero digamos que esto es como un resumen de lo que usted tiene que tener presente. Vamos ahora al caso 2. El caso 2 es el objeto que flota. ¿Verdad? Entonces el objeto que flota, ese es el nivel del agua, y el objeto está por aquí. Ya por ahí lo habíamos comentado. Tiene un ρ, una densidad ρ, tiene una densidad ρ, se trata de un líquido, o puede ser un gas, ¿verdad? Puede ser el caso de un globo, ¿verdad? Un globo de estos aerostáticos, ¿verdad? De los que usan ahí, ¿verdad? Que usa la gente ahí para pasear. Se puede también aquí aplicar el principio de Arquímedes. Entonces, en el caso de que el objeto esté flotando, pues lo que tenemos que ver es que la densidad del objeto va a ser menor que la densidad del fluido. Otro resultado obvio, pero pues hay que recordarlo para efectos de resolver algún problema de estos. La fuerza de empuje va a ser igual al ρ del fluido por G por el volumen desplazado, y el peso ahora va a ser igual a M por G, y esto va a ser ρ del objeto por G por el volumen del objeto. Y cuando hacemos la sumatoria de fuerzas, para este caso, para el caso 2, pues entonces igual vemos que al ser igual a 0, aquí FB es igual a W, ¿verdad? Y nos queda un resultado particular. Cuando tenemos un cuerpo que está flotando, vamos a tener un resultado particular. Ese resultado es el siguiente. Igualo estas dos cosas. El ρ del fluido por G por el volumen desplazado, lo igualo con el ρ del objeto por G por el volumen del objeto. Se cancela la G y me va a quedar esto. El volumen desplazado entre el volumen del objeto es igual al ρ del objeto entre el ρ del fluido. Y este es un resultado de cuerpos que están parcialmente sumergidos, ¿verdad? Ahí lo que le está diciendo esa ecuación que ustedes ven aquí es que la fracción del volumen de un objeto que está bajo la superficie, la fracción del volumen de un objeto que está bajo la superficie del fluido es este lado de la igualdad. Vean que tenemos dos cocientes: volumen desplazado entre volumen del objeto, densidad del objeto entre la densidad del fluido que está flotando en la densidad del objeto que está flotando en ese fluido. Entonces, esta parte de aquí es una fracción, ¿verdad?, del total del volumen, ¿cierto? O sea, no es el volumen total, sino que es, en este caso, una fracción del volumen del objeto que está bajo la superficie del fluido, ¿verdad?
Y vean que por eso está el volumen en la parte de abajo, ¿verdad? Si esto le damos vuelta, o sea, si escribimos la fracción al revés, pues entonces el significado cambia. Entonces, ¿dónde se aplica esta relación? Pues, por ejemplo, en el caso de un iceberg, ¿verdad? Ustedes saben que los icebergs tienen una forma así, ¿verdad? Toda la parte, el mayor porcentaje, el mayor volumen del objeto, que sería en este caso el volumen desplazado, es lo que está bajo la superficie del agua. Entonces, esa es la razón por la que un iceberg es tan peligroso, porque la mayor parte del volumen desplazado está bajo la superficie del agua. Entonces, son extremadamente sólidos y pues los cascos de los barcos no pueden atravesarlo, ¿verdad? Salvo que sea un barco especialmente diseñado para eso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que son tan peligrosos, ¿verdad? Y por la que han causado muchos accidentes marítimos, debido a que el mayor porcentaje del volumen, que sería el 89%, está bajo la superficie del agua y únicamente el 11% de esa fracción está por encima del agua, ¿verdad? Entonces son extremadamente sólidos por debajo, ¿verdad? Tienen mucho volumen y son prácticamente impenetrables. Bueno, aquí están los dos casos de Arquímedes que me interesaba comentarles, ¿verdad? En una posterior clase se les van a hacer problemas de esto, de la parte de estática. Vean que esto que acabamos de ver es la estática, ¿verdad? De los fluidos. El capítulo de fluidos se divide, digamos, en esas tres partes, ¿verdad? Estática de fluidos, la parte de sólidos, que son los módulos, y ahora los principios, que son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Entonces, ayer vimos los sólidos y un poco de la estática de fluidos, ¿verdad? Y hoy estamos viendo los principios de la estática, que son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Entonces, nos falta una clase acerca de la dinámica de los fluidos, que es cómo se comportan o cómo se pueden estudiar los fluidos cuando están en movimiento. Esa rama de la mecánica de fluidos se llama hidrodinámica, que lo que quiere decir es fluidos en movimiento, o que el flujo de un fluido está en movimiento. Y lo que estamos viendo ahora, en estas dos primeras clases, es la parte de dinámica.